Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Sánchez y junto con mi equipo platicaremos hoy un poquito acerca de ética y valores en una sociedad globalizada. Primero que nada, considero muy importante definir qué es la globalización. Esta puede definirse como un proceso histórico en el cual interactúan diferentes países. Es un proceso de integración mundial en el cual los factores más importantes son los factores económicos, políticos, sociales y culturales. En otras palabras, la globalización puede definirse como la constante interacción que hay entre, entre países y el constante intercambio de factores económicos, políticos, sociales y culturales. Ahora, para que se entienda un poquito más, voy a platicar un poco acerca de un ejemplo de la globalización. Utilicé esta imagen ya que considero que es un claro ejemplo, ¿no? Tenemos a un jugador portugués de fútbol que está presumiendo su auto italiano en su casa en Madeira, en Portugal, ¿no? Entonces, esto pues busca marcar cómo es que todos los seres humanos estamos inmersos en esta cultura de la globalización y cómo tiene un efecto sobre todos nosotros. Incluso tú, que estás viendo este video desde tu casa, estás inmerso en un mundo globalizado. Por ejemplo, tu celular puede ser americano, tal vez japonés, mientras que usas un perfume que es italiano, con una playera que se hizo en Guatemala, tal vez. Y tal vez a veces tus papás comparten contigo una copa de vino chileno, ¿no? De esta manera, pues podemos ejemplificar de una forma sencilla el fenómeno de la globalización aplicada a nuestro día a día. Ahora, otra cosa de la que es muy importante platicar es del origen de la globalización. Considero que la globalización tiene estos tres orígenes fundamentales, sin embargo voy a hablar de un cuarto más adelante. Y el primero de ellos, pues, surge por los procesos migratorios. Es decir, eh, que si profundizamos un poquito en este tema de los procesos migratorios, pues tendríamos que cuando una persona se traslada de un lugar a otro, pues hay un intercambio de culturas, ¿no? Esto genera también un intercambio de bienes y recursos. Otro factor muy importante del origen de la globalización es la conquista y la colonización. Eh, Esta pues no solamente genera choques entre culturas, sino que también hubo imposición de ciertas cosas en otras culturas, ¿no? Un ejemplo de ellos es que la mayoría de nosotros somos católicos, ¿no? Esto debido a que esta religión se impuso a las culturas indígenas eh, por medio de la conquista. Y el último de estos factores es la revolución de los sistemas de transporte. Eh, Esto permitió que la gente se moviera de un país a otro de una forma más sencilla, ¿no? Y por último, un cuarto factor que yo considero importante de agregar es eh, también que nosotros estamos inmersos en las redes sociales y en el Internet, ¿no? Esto sin duda fue algo que fomentó la globalización, ya que ahora no necesitas subirte a un avión o estar dentro de un autobús para conocer otro país, otro estado, etcétera. Por medio de las redes sociales, pues puedes conocer otra cultura sin tener que salir de tu casa, ¿no? Entonces, estos son los cuatro factores que considero más importantes en relación al origen de la globalización. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de la ética. Eh, la ética puede definirse como una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano y la relación que tienen con el cómo percibimos el bien o el mal, ¿no? En los preceptos morales que debe de tener, la felicidad y el bienestar común, más bien. En otras palabras, la ética puede definirse pues como una ciencia que nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con base en los valores, ¿no? Ahorita que platiquemos un poquito más de cuál es la relevancia de la ética en la globalización, nos vamos a dar cuenta del impacto que realmente tiene, ¿no?
Por ejemplo, algunas cosas para nosotros como mexicanos pueden estar bien, mientras que para otras personas de otros países, de otras culturas, pues puede que no tanto. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ética? La importancia de la ética radica en estos 4 puntos. La primera es que hasta cierto punto va a regir el comportamiento de otras personas que al final son miembros de una sociedad. Como ya mencioné anteriormente, esta tiene como base los valores y tiene como finalidad el respeto de los derechos humanos, ¿no? Ahora vamos a platicar acerca de cuáles son las ramas de la ética. Eh, la ética puede dividirse principalmente en 3 categorías muy importantes. La primera es la metaética, que puede definirse como una rama de la ética que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos. También estudia las cuestiones metafísicas relacionadas con la moral, al igual que el cuestionamiento de si los valores existen independientemente del ser humano o si son relativos o absolutos. Es decir, si realmente los valores existen sin necesidad de que haya un ser humano atrás de todo esto. Todo esto con un enfoque psicológico, es decir, basados en el comportamiento de los seres humanos. Después encontramos la ética normativa, que bueno, este es muy importante, ya que pues está basada en 3 teorías, ¿no? La teoría de la virtud, la teoría del deber y las teorías de la consecuencia. Este tipo de ética está muy eh, relacionada con el comportamiento humano y las relaciones humanas con base en el respeto, ¿no? Y por último tenemos la ética aplicada, que es prácticamente llevar la ética a diferentes ámbitos, tanto profesionales como de ciencia. Y algunas categorías que encontramos en esta ética es la ética profesional, la ética organizacional, la ética empresarial, todas ellas con un enfoque diferente, ¿no? Por ejemplo, la empresarial pues evidentemente va a estar relacionada con el trabajo, con las labores que desempeñe alguna persona y obviamente tomando en cuenta valores y qué es lo que está bien y qué está mal. También la ética sexual, por ejemplo, que se enfoca en el comportamiento sexual que tienen las personas en la sociedad. La ética de investigación, que está realmente ligada con el hecho de, pues para evitar plagios, para evitar cuestiones que puedan reflejar que estamos copiando el trabajo de alguna otra persona, entre muchas otras que podemos encontrar en esta rama. Y después, la función de la ética sobre la globalización. Como ya había mencionado anteriormente, pues la ética busca regular el comportamiento humano teniendo como base qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En la globalización, la ética es sumamente importante, ya que permite relacionarnos con otras personas, respetando obviamente las ideologías que ellos tienen. La ética, hablando en un tema de globalización, es muy importante, ya que pues, nos exige hasta cierto punto estar abiertos a otros puntos de vista, ¿no? Todo esto con base en el respeto. Y quisiera agregar 2 ejemplos muy importantes de ética sobre la globalización. El primero es que en México un narcotraficante pues puede ser, por así decirlo, admirado por muchas personas por ser una persona con mucho dinero, ¿no? De hecho, cuando el Chapo fue reconocido como uno de los hombres más ricos de todo el mundo, muchos mexicanos pues salieron a decir que lo admiraban, etc. Otro ejemplo muy claro es si un médico desconecta a una persona que tiene algún problema mental, bueno, más bien algún problema cerebral, perdón, eh, pues puede que aquí en México se vea mal. Esto más que nada porque creo que en México estamos muy acostumbrados a ver mal la eutanasia debido a temas religiosos, ¿no? Sin embargo, en Holanda puede que le agradezcan al cuerpo médico por haber tomado esta decisión, ya que son puntos de vista totalmente diferentes. Estos 2 puntos de vista nos pueden ayudar a ver
cómo es que la ética pues cambia, ¿no? Cómo es que la ética puede aplicarse directamente en la globalización. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de qué son los valores. Bueno, buen día, profesora y compañeros. Mi nombre es Osvaldo Jesús Espinosa Uribe y como lo comentaba mi compañero Gustavo, yo les voy a hablar un poco de lo que son los valores y cómo es que la globalización ha afectado en este ámbito tan importante de la humanidad. Bueno, para empezar, ¿qué son los valores? Los valores son todos aquellos principios, virtudes y cualidades que tiene o que caracterizan a una persona y que se consideran típicamente importantes por un grupo social. Estos valores generalmente impulsan a la persona a actuar de una u otra manera, ya que forman parte de sus creencias, determinan su comportamiento y además de que expresan sus sentimientos e intereses. Además, los valores nos sirven como guía para saber de qué manera nosotros podemos conducirnos para vivir armónicamente con los demás en una sociedad. Esto para lograr una evolución en conjunto de manera integral y que se busque siempre el beneficio colectivo. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los valores pueden estar definidos con un cierto número de características. Algunos de ellos son la durabilidad. Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que perduran más en el tiempo que otros. Esto quiere decir que de acuerdo a una determinada época, a una determinada persona, los valores, por así decirlo, tienen una fecha de caducidad. Tienen un inicio y un fin de de aplicación de acuerdo a determinados factores. También tenemos lo que es la flexibilidad. Los valores varían y se modifican según las experiencias y necesidades de la persona. Esto quiere decir que aunque se trate de un mismo valor, puede que su enfoque no siempre sea el mismo, ya que se va a adaptar al contexto de la persona que lo esté aplicando. También tenemos la jerarquía como característica. Hay valores más importantes que otros. Esto es un tanto relativo, ya que, por ejemplo, en un grupo de amigos podríamos decir que los valores más importantes es la amistad y la lealtad, mientras que en un ámbito laboral podríamos decir que es el compromiso y la responsabilidad. Esto únicamente quiere decir que la persona puede priorizar los valores y darle mayor o menor importancia de acuerdo a una serie de situaciones y al final pues de su contexto. También la polaridad, todo valor tiene un contravalor. Esto quiere decir que existe un ámbito positivo y un ámbito negativo dentro de los valores. Por ejemplo, así como existe la honestidad, existe la deshonestidad y así como existe la justicia, existe la injusticia. Esto pues aplica para todos los valores. También tenemos la satisfacción. Un valor provee satisfacción a aquel que lo ejerce. Esto más que nada tiene que ver con su significado como tal, ya que los valores se conciben generalmente como algo positivo, como algo que está correcto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando una persona va en el transporte público y ve que otra de la tercera edad sube, generalmente se es empático con esas personas y se les cede el lugar. Al menos en lo personal, cuando yo lo he llegado a hacer, pues me genera un cierto sentimiento como de satisfacción de saber que pues estoy haciendo lo correcto. Otra característica es la trascendencia. Los valores trascienden en el plano concreto y dan sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. Esto quiere decir que, pues por ejemplo, los valores que podemos visualizar en esta diapositiva no es que sean valores que hayan surgido ayer o hace un determinado tiempo, sino que han trascendido a lo largo de este trayecto. También tenemos lo que es el dinamismo. Los valores se transforman de acuerdo a las épocas. Un ejemplo, pues concreto de esta característica es justamente lo que les vamos a mencionar, los valores dentro de la época globalizada. También tenemos la aplicabilidad. Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida. Esto quiere decir que tú puedes ejercer compromiso, tú puedes ser empático, tú puedes ser respetuoso, por ejemplo, en cualquier ámbito de tu vida, de manera personal, en la escuela, en el trabajo. Es decir, los valores no tienen limitantes ni restricciones para poder ser aplicados.
Y por último tenemos la complejidad. Los valores obedecen a causas diversas y requieren complicados juicios y decisiones. Es por eso, o en este sentido, muchas de las personas no pues ejercen acciones basadas en valores debido a que pues no siempre es fácil aplicarlos. La siguiente, por favor. Y bueno, los valores se pueden clasificar de acuerdo pues a varios tipos. Algunos de ellos pues son los siguientes. Como primer punto tenemos los valores universales. Estos son todos aquellos principios que son aceptados como positivos y correctos por todas las personas. De ahí más que nada es que viene su nombre de universales. Un ejemplo de ello podría ser el valor del amor. También tenemos los valores morales. Estos valores se encargan de mantener el equilibrio de las buenas acciones de las personas, diferenciando lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto. Un ejemplo de ello podría ser el valor de la justicia. También tenemos lo que son los valores éticos, los cuales regulan las acciones de las personas dentro de una sociedad. Estos generalmente van de la mano con los valores morales y un ejemplo de ellos podría ser el valor del respeto. También tenemos los valores humanos, los cuales regulan las acciones de un individuo para que eh, pueda este individuo convivir de una manera armónica con otros. Un ejemplo de un valor humano sería el valor de la solidaridad. Por otro lado, tenemos los valores personales, los cuales pues son aquellos que una persona les da importancia. Estos van a depender personalmente de cada individuo, ya que van enfocados a cumplir sus deseos y necesidades. Por esa razón es que los valores personales van a determinar el estilo de vida, la conducta, la forma de vivir, los objetivos, entre algunas otras cosas, pero específicamente de cada persona. También tenemos los valores familiares, los cuales son todas aquellas creencias, tradiciones y costumbres que se enseñan en el hogar y son transmitidas de generación en generación. También de forma un tanto similar tenemos los valores culturales, que igual son todas las creencias, tradiciones, costumbres, incluso las lenguas que caracterizan a una comunidad determinada. También tenemos los valores sociales, que son todos aquellos valores que son aceptados por una sociedad y que rigen el comportamiento de las personas que están inmersos en ella. Y por último tenemos los valores religiosos. Estos valores son las conductas que son aceptadas como correctas de acuerdo a la religión o al dogma que cada individuo sigue. La siguiente, por favor. Y bueno, en realidad existe una gran diversidad de valores, pero pues los que se consideran un tanto más importantes y que cada persona o que todas las personas deberían de tener son los siguientes. El primero es el respeto, el cual es reconocer, apreciar y valorar a otros y darnos cuenta de que todos somos válidos. También tenemos el valor de la equidad, el cual se trata de, o el cual consiste más bien en tratar a todas las personas de igual manera, pero reconociendo también sus diferentes condiciones. Existe también el valor de la tolerancia, el cual pues concibe una cierta libertad y diversidad en la sociedad y permite asumir que todos somos diferentes. También tenemos la honestidad, que es pues basar tus acciones y tu vida generalmente con la verdad, lo cual va a generar al final pues un ámbito de confianza. También tenemos la paz, la cual nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y esto a su vez permite tener armonía con el entorno. La lealtad, la cual es pues la fidelidad de nuestras acciones y comportamientos tanto individuales como sociales. También la responsabilidad, que es el hecho de asumir las consecuencias de nuestros propios actos. El amor, que es uno de los valores más fundamentales en la sociedad, ya que permite velar por la felicidad del otro. También tenemos la libertad, que es un valor que permite la autorrealización, y la justicia, que es un valor que permite mantener un equilibrio, digámoslo así, entre el bien individual y el de la sociedad. La siguiente, por favor. Y bueno, haciendo un resumen,
de todo lo que anteriormente ya les comenté, podríamos decir que cada individuo dispone de ciertos valores que son consecuencia de su familia, su educación y su desarrollo como persona. Estos valores son los que van a guiar a cada persona en las distintas situaciones de su vida y le van a permitir escoger entre un camino y otro. Normalmente la aplicación de valores en la vida generan pues un cierto grado de satisfacción y felicidad. Y por el contrario, cuando una persona no basa sus acciones en valores, normalmente puede sentirse infeliz o incluso pues no muy cómoda consigo misma. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando ya dentro de lo que es la globalización, realmente este proceso ha significado una gran serie de ventajas y lo hemos visto a lo largo de este curso y en exposiciones pasadas, pero sin en cambio también ha resultado en desventajas para la humanidad. Y un hecho muy notorio es que la globalización ha causado una gran pérdida de valores en la sociedad actual. La siguiente, por favor. Y bueno, esta pérdida de valores también ha estado influenciada debido a que distintos contextos sociohistóricos, tanto la ética como la moral de las sociedades van evolucionando. Incluso podríamos decir que los valores que tenían generaciones pasadas no son los valores que tienen las generaciones de ahora. Incluso nosotros no tenemos los mismos valores que nuestros padres tenían y que tienen hasta la actualidad. También nos encontramos en una sociedad en constante cambio. De los tiempos, y con la llegada de la globalización, este cambio se ha pues incrementado exponencialmente. Un ejemplo de ello puede ser en el ámbito tecnológico, donde vemos en los últimos 20 años se han hecho más avances, crisis de valores que vivimos en la actualidad. Podemos verla en todos los ámbitos de pues de nuestra vida diaria, perdón. Por ejemplo, en el modo de hablar, de relacionarnos, de vestirnos, en la forma en que las personas quieren acumular todo, desde cosas materiales, personas e información. Y bueno, la pérdida de valores puede verse desde pequeña escala hasta gran escala. Por ejemplo, con las acciones que realizan nuestros gobernantes, que ya sabemos que son geniales y seguían, o más bien sus acciones no tienen relación con la ética ni con los valores, y hasta el comportamiento que tiene un niño en la escuela. En la diapositiva del lado superior derecho podemos ver una imagen donde se hace una comparación entre diversos años. Por ejemplo, en 1969, los padres regañaban a sus hijos por las malas calificaciones que obtenían, y en cambio ya en una época más actual, como lo es el 2009, los padres van y regañan a los profesores por las calificaciones que obtienen sus hijos. Aquí podemos ver pues una ausencia total de honestidad y responsabilidad por parte del niño, que no es capaz de asumir las consecuencias y la calificación que realmente merece de acuerdo a su esfuerzo, y este tiende pues a manipular a sus padres para que al final pues el culpable sea el profesor. La siguiente, por favor. Y bueno, otro factor que ha sido importante, que tiene que ver con la globalización y ha generado la pérdida pues, de los valores, son los medios de comunicación. Este creo que me parece ha sido el factor más importante, ya que a través de los medios de comunicación, las grandes empresas, corporaciones y gobiernos manipulan a la gente pues a su antojo y al final les venden un estilo de vida que no es del todo correcto. Además, en la actualidad muchísimos padres tienen que salir a trabajar y los hijos se quedan solos en casa, y los medios de comunicación fungen como sus nanas, es decir, ellos aprenden todo lo que ven en la televisión, en las redes sociales y en el internet, y de esa forma se educan, y pues la verdad no es lo mejor que pueden hacer. Además de que la sociedad actual está muy guiada por el consumismo, ¿no? Vemos que muchas personas tienen en la cabeza la idea de que tener una gran casa o tener un coche del año te va a traer pues la felicidad y va a significar un éxito en la vida.
cuando realmente la felicidad la encuentras en ti mismo y en lo que tienes en tu interior. Y también, pues, el éxito tiene que ver mucho con la educación que tiene una persona. Y bueno, al final, con esto se logra tener individuos huecos y que son fácilmente manipulables, lo cual pues son factores que le encantan a las personas con poder, ya que ellos al manipularlos pues se benefician individualmente. Y bueno, esto pues podemos verlo reflejado en conductas llenas de odio, egoísmo e indiferencia hacia el prójimo pues en nuestra vida diaria. Prácticamente es nuestro pan de cada día y también se ha fomentado la individualidad y la competitividad. Un ejemplo de esto último que les acabo de mencionar es un video que circuló en las redes sociales hace alrededor de 2 meses, donde, bueno, dos rateros se suben a asaltar a una combi en el Estado de México, le despojan de sus pertenencias a los pasajeros y un joven se resiste. Los asaltantes al ver esto lo bajan de la combi y le meten un balazo. Los pasajeros asustados le comienzan a decir al chofer que acelere, para que se vayan de ahí y se ve como la combi empieza a acelerar hasta que una persona como que agarra la onda y dice, oigan, espérense, ¿cómo vamos a dejar a este joven pues ahí si está herido? Y pues es impresionante ver cómo las personas, pues pensando únicamente en ellas, deciden decirle al chofer que se vaya viendo la situación y dejando a una persona pues herida. Y por el lado contrario, un ejemplo que es pues del mismo ámbito, fue también un video que se hizo viral de cuando dos asaltantes se suben a robar una combi y uno se queda atrapado y todos se unen y le dan una golpiza. Este video se hizo viral en las redes sociales y muchas personas pues les aplaudían y los miraban como héroes, porque este tipo de acciones solidarias pues realmente en esta época ya no se ven. La siguiente, por favor. Y bueno, también algo que está relacionado y como consecuencia directa de la pérdida de valores es que la violencia se ha incrementado en todo el mundo. Creo que la mayoría de nosotros pues, o más bien la mayoría de nosotros todos los días puede ver noticias pues, violentas, ¿no? Que las podemos ver en la televisión o en las redes sociales, de violaciones, de suicidio, de robo, de asaltos, de homicidio, cualquier tipo de violencia. La verdad es que es una triste realidad que enfrentamos en la actualidad. Además, bueno, haciendo pues un análisis, podemos apreciar que actualmente existe una cantidad importante de personas que han descuidado su desarrollo personal y espiritual y esto pues se refleja o se percibe en un mayor número de personas con escasos recursos. Y bueno, al final todo esto o la falta de valores en la sociedad va a generar que se rompa la convivencia armónica que debería de existir. En ese sentido, o más bien esa es la razón de que vivamos como vivamos y nos encontramos en la difícil situación en la que estamos. A continuación les vamos a presentar un video que refleja más o menos la sociedad que ha perdido sus valores.
Y bueno, una de las acciones que ya se han comenzado a tomar en respuesta a esta situación han sido los 10 principios del Pacto Global. Estos se enfocan principalmente al ámbito laboral y a continuación mi compañera May les hablará de ellos. Muy bien, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre los principios del Pacto Global y la ética. Y bueno, yo soy Carmen Maylin Crespo Rodríguez. Y puedes darle a la siguiente, por favor. Gracias. Como lo mencionó mi compañero Osvaldo, los valores son algo fundamental en las sociedades, pero muchas veces estos valores se pierden y surgen instituciones o grupos que buscan regularlos o que buscan más bien como ver la manera en que se cumplan y que puedan regir a una sociedad completa. Como lo vimos en una de las actividades que la profesora nos dejó el parcial pasado, los 10 principios del Pacto Global surgieron para, o más bien la finalidad de estos es que la ética, los valores y la moral rijan o estén presentes en muchos de los aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. El primer principio dice que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. Y esto lo podemos observar fácilmente en, por ejemplo, en nuestra Constitución, donde el primer artículo dice que todos los ciudadanos o todo individuo es libre. Y bueno, el principio 2 dice que las empresas deben asegurar que los derechos humanos no estén violentados. Y esto es algo muy importante, ya que, como lo mencionamos, muchas veces los derechos humanos no son importantes. O sea, es decir, que los derechos humanos resultan algo que va en segundo o tercer plano y a los cuales no se les toma importancia. Tristemente es algo que sucede más de lo que nos imaginamos y creo que todos hemos tenido contacto o hemos estado en situaciones similares o muy de cerca en alguna vulneración de derechos humanos. Y esto es algo que tiene que ver mucho con la ética, con la moral y con los valores, porque cuando las sociedades no tienen valores, los derechos humanos dejan de existir. Y esto es algo que no podemos permitir y que como ciudadanos debemos de predicar. O sea, me refiero a que debemos poner el ejemplo de que los derechos humanos no deben violentarse bajo ninguna circunstancia. El principio 4 menciona que las empresas deben eliminar toda forma de trabajo forzoso, es decir, esclavitud, y lamentablemente esto es algo que aún no está completamente, que no está aplicado al 100% en la sociedad, porque creo que muchos hemos escuchado de situaciones laborales en las que o sea, que es un tipo de esclavitud diferente a la que conocimos históricamente, donde se vendían y compraban esclavos, pero la esclavitud sigue presente todavía en nuestra sociedad de diferentes maneras. Y un ejemplo muy claro es cuando las empresas obligan a los trabajadores a hacer horas extras, que no se las pagan, que los condicionan diciéndoles es que si no haces esto vas a perder el trabajo, cualquier situación similar. Y por ejemplo, el principio 5 que dice que se debe erradicar el trabajo infantil es algo que tampoco se está cumpliendo. Y creo que muchos de nosotros conocemos marcas de ropa muy famosas como Zara, Bershka, Forever 21, etc. Y todos hemos escuchado que estas marcas de ropa fabrican sus prendas en países de muy escasos recursos y muchas veces las personas que los fabrican son niños. Y la mayoría de las veces, o si no es que casi todas las veces, las condiciones de trabajo en las que los niños y las personas laboran en estas empresas, más bien en estas maquilas donde se hace la ropa, son realmente deplorables. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? El principio 6 nos menciona que las empresas deben erradicar las prácticas de discriminación y me parece que todos estamos de acuerdo en que es algo que no se está cumpliendo.
En general, los principios no se cumplen al 100%, pero hay algunos que se cumplen menos que otros. Y este específicamente que habla sobre la discriminación en el empleo es algo que está muy, muy presente todavía, porque en muchas ocasiones eh, se discrimina no solamente por el color de piel o por el peso de las personas, sino por cosas realmente tontas como puede ser la religión, la orientación sexual, el color de cabello, cualquier cosa tan simple que no tiene nada que ver en cómo las personas van a desarrollar su trabajo y cómo lo van a implementar y el rendimiento que van a tener. Creo que deberíamos avanzar un poco como sociedad y dejar de lado todos esos prejuicios que lo único que hacen es retrasarnos en lugar de avanzar, porque seguimos inmersos en ellos y muchas veces los tenemos tan interiorizados que ni siquiera nos damos cuenta. El principio 7 menciona que las empresas deben tener un enfoque que favorezca el medio ambiente y también es algo que tristemente no se está cumpliendo, porque el medio ambiente es una de las cosas más olvidadas por todas las grandes empresas y corporaciones. Y creo que como lo hemos visto en documentales que la profesora nos ha proporcionado, es algo que no importa, que no se le toma importancia ni relevancia, porque pensamos que el planeta es eterno y que los recursos naturales son infinitos y que nunca se van a agotar, y hacemos uso de ellos de una manera, de una manera desmedida, y ni siquiera nos preocupamos por cerrar la llave o por acciones pequeñas que pueden ayudar, porque pensamos que nunca nos van a faltar. Pero en México y en muchas partes del mundo existen sociedades y existen pequeñas asentaciones y pequeñas poblaciones en las que los recursos naturales ni siquiera llegan a ellos. Un caso muy cercano, o más bien, todos pensamos que sí en la sierra o sí en los pueblitos pequeños, pero realmente en las grandes ciudades también pasa esto. Creo que todos recordamos el corte de agua que hubo hace algunos años en la Ciudad de México, donde varios días cortaron el agua y tuvimos que guardar en contenedores, en cubetas, en tambos, en lo que fuera, agua para poder sobrevivir estos días porque pues no iba a haber. Y esto es algo que nosotros vivimos unos días, pero muchas personas en México es lo que viven día con día. Y les menciono que pensamos que es algo que nunca nos va a afectar y que es algo que no nos va a tocar a nosotros, pero si nos ponemos a pensar y reflexionar un poco sobre los recursos naturales y la manera en que los estamos utilizando, no es solamente las cosas que nosotros consumimos directamente, sino todas nuestras acciones tienen repercusiones en el medio ambiente. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro y al cual tenemos que prestarle más importancia, porque para nosotros las cosas pueden ser muy sencillas. Podemos pensar que no nos va a afectar y que si nosotros no gastamos el agua en nuestra casa y si cerramos las llaves y si prevenimos goteras y cualquier cosa de ese tipo, estamos haciendo bien al medio ambiente. Y sí, en realidad lo estamos haciendo, pero hay acciones más grandes y con mayor impacto que van más allá de eso. A todos les gusta viajar, entonces viajar específicamente en avión contamina mucho y no nos damos cuenta de que en lugar de, o más bien no priorizamos el hecho de viajar, lo ponemos en primer lugar, pero es algo que contamina mucho y así podríamos mencionar muchos y muchos ejemplos más de cosas que hacemos día con día que contaminan y que ni siquiera somos conscientes de ello. Y bueno, el principio 10 dice que las empresas deben trabajar contra la corrupción y en cualquiera de sus formas, y creo que también es algo que no está cumpliéndose al 100%, porque pues todos hemos tenido casos cercanos de corrupción, aunque no lo quisiéramos, somos víctimas de este fenómeno que es la corrupción, y también nosotros tenemos el poder de decidir y de hacer un cambio. Muchas veces los pequeños cambios que nosotros hacemos no van a impactar de una manera tan grande a los grandes cambios que pueden hacer, por ejemplo, las autoridades. Pero sí está en nosotros fomentar una cultura en la que no caigamos en fenómenos como la corrupción. Y bueno,
pensamos en que si nosotros le damos o no le damos algún tipo de mordida al policía o cualquier cosa, estamos haciendo un bien. Y sí, realmente lo estamos haciendo, pero hay acciones más grandes que no están en nuestras manos y de las cuales nosotros no podemos decidir, que nos afectan mucho y que afectan a la sociedad en que vivimos y que nos van a seguir afectando por años y nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Entonces, la corrupción es algo que no podemos nosotros erradicar al 100%, pero sí es algo que podemos fomentar para que deje de suceder en nuestras pequeñas, en nuestros pequeños entornos. La siguiente, por favor. También voy a hablar un poco sobre la ética y la sociedad. Y como se ha estado mencionando en toda la presentación, es algo que va de la mano. Una sociedad sin ética y sin moral no puede avanzar porque los valores no se respetan, porque los derechos humanos no se respetan y porque entramos en prácticas que ponen en riesgo el bienestar y la estabilidad de una sociedad. Siguiente, por favor. Para esto me gustaría retomar a un autor que es Zygmunt Bauman y que menciona dos conceptos que creo que damos por hecho, pero no tenemos en claro y no, más bien no profundizamos en lo que significan ni en el impacto que tienen, que es el individuo y el ciudadano. Podemos pensar que el individuo es una persona y que el ciudadano pues es como que el papel de esta persona en la vida política o en la vida pública. Y sí, tiene algo que ver, pero realmente va más allá. Zygmunt Bauman menciona que el individuo es la persona per se, pero que es una persona egoísta y que no está, a quien no le importa realmente su sociedad y que siempre va a ver por sus propios intereses. Y este individuo puede convertirse, o más bien puede ser parte de una sociedad y es cuando se convierte en ciudadano. Pero la gran diferencia es que el individuo y el ciudadano, entre el individuo y el ciudadano es que el ciudadano es una persona que sí se preocupa por los demás, que sí se preocupa por su sociedad, que participa y está activo en la vida pública, pero que no pone primero sus intereses a diferencia del individuo. Es decir, que el individuo es una persona envidiosa, es una persona egoísta, que siempre va a ver por él y sus intereses antes que los demás, y no le importa el daño que pueda causar a la sociedad o a terceros, con tal de que el individuo esté bien. En cambio, el ciudadano es una persona que va a apoyar a la sociedad y que va a poner en primer lugar el bienestar de todos y no su bienestar, porque de esta manera la sociedad puede estar estable y puede funcionar. Muchos de nosotros nos hemos encasillado en diferentes ocasiones en el concepto de individuo, es decir, que nos preocupamos por nuestro bienestar y realmente no tomamos en cuenta el daño que se pueda causar para que nosotros estemos bien. Pero creo que deberíamos centrarnos más en el concepto de ciudadano y ser personas con empatía y personas que puedan ser funcionales y que aporten algo bueno a la sociedad en la que vivimos, porque realmente nos olvidamos de que estamos juntos en México, estamos juntos en la ciudad, estamos juntos en cualquier lado y que no funcionamos solos, que siempre vamos a necesitar de una persona que nos brinde algún servicio, algún producto que sea muy, muy importante o crucial para nosotros, por ejemplo, no sé, un doctor o algo por el estilo. Y si nosotros nos encasillamos mucho en que somos individuos y que no me importa lo demás y que no nos importa ni nos interesa el daño que podemos causar si no, para que nosotros estemos bien, pues realmente cuando necesitamos ayuda de otras personas no vamos a poder tenerla porque nuestras acciones no van a hacer que esta persona quiera ayudarnos. Entonces deberíamos dejar de ser envidiosos y ser más empáticos con las demás personas porque realmente nunca sabemos cuándo vamos a necesitar de otra persona. Y bueno, de mi parte es todo y los dejamos con mi compañero Pedro. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Pedro Antonio Cruz Ruiz y yo vengo a hablarles de la aculturación y la transculturación. Es importante hablar de estos temas, ya que los valores son paradigmas que seguimos en sociedad, así como las actitudes que nos definen como sociedad pueden ser normales en ciertas regiones, en otras pueden no serlo.
Si bien crecemos con una serie de creencias que nos rigen como personas, la moralidad va de la mano con el ejemplo que seguimos de nuestros antecesores. Es por ello que es importante hablar de estos temas, ya que podemos entender por qué una sociedad se desarrolla de cierta manera, el por qué se siguen tradiciones y por qué las personas de cada país se comportan de diferente manera. Entendiendo esto, se podrá entender por qué la cultura de los países es distinta. Pero bueno, entremos en contexto. Siguiente, por favor. Bien, la aculturación y transculturación son conceptos que provienen de la antropología. El término aculturación fue utilizado desde finales del siglo XIX, pero solo obtuvo un intento de definición riguroso en la década de 1930. La transculturación fue propuesta en 1940 por el antropólogo cubano Fernando Ortiz, con una noción más pertinente de la aculturación. Sin embargo, salvo algunas excepciones, tanto en la antropología como en la historiografía, se sigue utilizando con más frecuencia el término aculturación. Ortiz rechazó el concepto de aculturación argumentando su carácter unidireccional. Decía que los individuos de la cultura dominada se adaptan, es decir, se aculturan, incorporando elementos de la cultura dominante. En su visión, el concepto de transculturación era necesario para incorporar el carácter multidireccional de los contextos culturales. Siguiente, por favor. Entre las formas más típicas del contacto entre culturas profundamente estudiadas por los historiadores se encuentran los procesos de conquista, de dominación y colonización. Particularmente se refieren al Nuevo Mundo, pero también es en África, en Asia y en Oceanía. A lo largo del tiempo resulta más que obvio que la aculturación es un fenómeno asimétrico y que implica relaciones recíprocas que van en múltiples direcciones. La aculturación se mueve en graduaciones, va desde lo impuesto hasta lo espontáneo y desde la integración hasta la asimilación. Siguiente, por favor. Entrando en una definición concreta, la aculturación es un proceso de adopción y asimilación de los valores de otra cultura, dejando de lado los propios para tomar valores ajenos. Un ejemplo claro es la conquista de América, cuando se produjo un choque cultural entre los españoles y todas las culturas indígenas americanas que se vieron forzadas a cambiar. Si bien en este caso los aculturados fueron los pueblos americanos, los europeos también adoptaron costumbres americanas, tales como el consumo de ciertos alimentos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao y entre muchos otros. Entonces, en este sentido, la aculturación es el proceso individual por el cual alguien va asimilando a otra cultura diferente de la propia. En este proceso pierde los valores, pierde sus creencias, sus costumbres y hasta inclusive su propia lengua. Para todo esto, para observar la cultura nueva y puede ser espontánea o voluntariamente. Todos los días se produce un proceso de aculturación en distintos niveles y en distintos espacios. Adaptamos valores, creencias y gustos de las personas medios que nos rodean. Y estos formarán parte de la persona que somos. Siguiente, por favor. Durante la aculturación hay un intercambio de elementos culturales entre grupos debido al contacto directo continuo. Es complejo y relativo y cada individuo realiza síntesis cultural tomando o rechazando elementos de ambas culturas y involucra características psicológicas como el cambio de actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la afiliación de grupos y el ajuste en un ambiente diferente. Cuando una cultura se impone sobre otra, el pueblo dominado pierde su propia cultura, incluso puede perder su propia lengua y su modo de vida, y en su lugar asimila los elementos culturales de la cultura dominante. Siguiente, por favor. Tenemos varios ejemplos de aculturación y el primero es la pérdida de lenguas de los pueblos originarios. Y bueno, esto pues se da ya sea por una conquista o por una colonización. El pueblo que domina impone su propia lengua y se vio aquí en México porque se castigaba a los indígenas cuando seguían hablando sus lenguas maternas. Aunque en algunos grupos humanos todavía utilizan las lenguas indígenas aprendidas por sus antecesores,
la mayor parte de los descendientes de los colonizados no conservamos la lengua de nuestros ancestros. Y pues en su lugar, en toda la América Latina se habla español y portugués, y en América del Norte se habla inglés y francés. En contraste a nosotros, África, en donde también hubo un proceso violento de colonización, el, aunque el francés domina como idioma oficial, la mayor parte de los países se encuentran con un porcentaje grande de personas bilingües, trilingües y políglotas. Y bueno, el segundo ejemplo es las creencias religiosas, ya que durante la conquista de América, uno de los factores de la colonización fueron las misiones. Estas misiones eran órdenes religiosas que buscaban evangelizar a los aborígenes. El tercer ejemplo es el consumo de productos extranjeros. El consumo de ciertos productos deriva de la adopción de nuevas costumbres, ya sea porque lo vemos de moda en otro lado o porque nos lo está imponiendo tal vez los medios y nosotros lo querramos. Y también puede ser como el uso de las palabras extranjeras, ya que es muy notorio cuando día con día utilizamos palabras en inglés y muchas veces ni siquiera sabemos qué son en español cuando se traducen, ¿no? Esto se deriva de varios paradigmas que van transmitiendo de generación en generación. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a lo que es la transculturación. Y bueno, en este proceso, es ese proceso a través del cual un pueblo o grupo social va a hurtar de forma progresiva las prácticas culturales de otro grupo y se apropia de ellas. Este proceso puede darse con consentimiento, como es el caso de la inmigración hacia otro país. Puede llegar a convertirse en aculturación cuando se pierde completamente los rasgos de una cultura propia para asumir los de otra. Generalmente ocurre cuando una cultura más desarrollada intercambia sus rasgos con una cultura menos desarrollada. Esta última absorbe los elementos culturales y los valores ajenos. Este proceso de transculturación, como bien mencioné, se puede convertir en aculturación, pero progresivamente, no va a cambiar drásticamente de un día a otro que retomen nuevas costumbres y nuevos valores, sino van perdiéndose día con día. Siguiente, por favor. La transculturación genera problemas sociales en la cultura receptora y puede tratarse como un fenómeno de enriquecimiento cultural. Tenemos varios factores, tales como la migración, pues es un patrón cultural que se modifica de un lugar cuando flujos migratorios parten de su país para llegar a otro, adoptan sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, pero es un proceso que ellos quieren adoptar. También se puede ser por la formación de tribus urbanas y otro factor puede ser la colonización, puesto que esta fue la imposición de nuevas formas culturales a través de la ocupación política, estableciendo sanciones y penas a quienes se salgan de estas. El proceso de la colonización es forzoso, pero sin embargo es el motivo de muchos cambios culturales de todos los tiempos. Otro factor es la religión y este siempre ha estado presente alrededor de todos los tiempos de la humanidad. En este tipo de factor, en la religión, se pudo observar cuando los españoles impusieron el cristianismo en América, siendo una religión que hasta la fecha es dominante en conjunto con el catolicismo, por lo menos en México. Y el otro es el idioma, que es un factor también, dejando a un lado las lenguas establecidas en el continente americano. Y los pueblos indígenas comenzaron a hablar español. Siguiente, por favor. La transculturación también lleva a intercambios económicos y culturales. Bueno, los intercambios económicos y culturales logran la penetración de una forma cultural en lugar de que antes había otra. Se trata de un proceso de imitación favorecido con fuerza por los avances tecnológicos de la actualidad. Algunos ejemplos de transculturaciones de este tipo son que en la actualidad la competitividad que tiene la industria china respecto a los países del resto del mundo, esta hace que sus productos arriben a todo el mundo y transformando las pautas culturales de los lugares donde llegan. La difusión de nuevas tecnologías que también modificó la música que se escucha en la mayoría de los países occidentales y el sistema político preeminente en la actualidad, el cual es una democracia de tipo liberal, también fue afirmándose en el mundo a través de la imitación entre los diferentes países.
Siguiente, por favor. Y bueno, como diferencias principales entre la aculturación y la transculturación, podemos encontrar que la aculturación es una imposición, conquista o pérdida de cultura propia por la asimilación de culturas foráneas. Y en la aculturación se elimina lo propio. Y la transculturación es la adopción, préstamo de una cultura a otra. No hay imposición, sino es tomar y dar. Tú tomas ciertos valores de una cultura, mientras que la otra va a tomar los tuyos. El siguiente, por favor. Bueno, en los procesos de aculturación, casi siempre hay una cultura que aparece como dominante y más fuerte. Los contactos culturales están tejidos invariablemente sobre relaciones de poder. Siguiente, por favor. En América Latina, la forma más típica de aculturación o transculturación ha sido el mestizaje. El mestizaje es un fenómeno muy complejo. En la base, un mestizaje biológico, producto de la intensa mezcla entre europeos, americanos, negros, africanos y en cierta medida también asiáticos. Y bueno, al mismo tiempo comenzaron profundos y duraderos fenómenos de aculturación y transculturación. Ahora bien, el mestizaje no solo ha sido un complejo proceso histórico, sino también ha sido una ideología poderosa dentro de proyectos más vastos de dominación y transformación social. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a lo que es el sincretismo. Este también es un punto importante a retomar. El sincretismo es el proceso cultural en el que dos tradiciones, doctrinas religiosas, incluso prácticas lingüísticas, se entremezclan, conciliando sus contenidos diferentes. Generalmente se da en términos de fusión y asimilación, obteniendo así un producto cultural totalmente nuevo, aunque con signos más o menos evidentes de los iniciales. Siguiente, por favor. Tenemos varios tipos de sincretismo, entre los cuales pues es el cultural, religioso, artístico y político. Esos se han dado a lo largo de la historia y van de pueblo en pueblo a través de colonización, cultura, conquistadores y otros factores. Siguiente, por favor. El sincretismo cultural tiene que ver con el ámbito más general de las sociedades, es decir, sus culturas. Cuando dos o más pueblos están forzados a convivir o cuando les conviene convivir, más convivir que separarse. Se produce una lenta fusión de culturas. En un principio puede crearse una cultura de frontera, cuando dos naciones están separadas pero en contacto frecuente. Esto crea con el tiempo una cultura que responde parcialmente a ambas, en la medida que se van hibridando. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es el sincretismo religioso, y es lo que hoy entendemos como las grandes religiones monoteístas. Estas son un producto de largos y complejos procesos de sincretismo que están en marcha desde la antigüedad. Así, dioses diferentes se amalgaron en uno solo, se unificaron y se crearon formas de culto distintas en la misma práctica, y algunas otras se disfrazaron en formas místicas de otras. Siguiente, por favor. Y bueno, el sincretismo artístico, generalmente es por el arte sincrético, ya que es el producto durante periodos de transmisión cultural, de hibridación, y responde a dos o más estéticas diferentes. Esto pasa tanto por los motivos representados en obras artísticas como en el contenido simbólico con el que se nutren las representaciones. Por ejemplo, el arte católico de la época colonial latinoamericana debería representar motivos bíblicos. Al hacerlo, el arte mexicano de la época retomó motivos aztecas para emplearlos en la adoración del dios cristiano. De esta manera se produjeron modos locales de representación completamente nuevos, con un claro estilo indígena, aunque con motivos católicos europeos. Si bien podríamos hablar de la creación de la Virgen de Guadalupe, la cual retomó bases mestizas para poder darles a las personas una creencia. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos el sincretismo político. Siguiente, por favor. En la política, el sincretismo consiste en el intento de reunificación de elementos ideológicamente contrarios, como son las oposiciones, la de izquierda y la de derecha.
de la Iglesia y el Estado, y el centro con la periferia. Así, el sincretismo político escapa de estas divisiones y plantea modelos integradores de ambas tendencias. Los resultados pueden o no resultar funcionales, pero a la larga suelen cambiar el paradigma. Así, modifican lo que se entiende por vanguardia, conservadurismo y por izquierda y derecha. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos el sincretismo lingüístico. Para terminar, en el ámbito de la lingüística, el sincretismo se aplica para casos muy específicos. Puede ser cuando dos valores morfosintácticos, o sea, dos significativos totalmente distintos, comparten la misma palabra. Esto bien puede indicar un proceso de fusión cultural del fondo, como en el caso de lenguas fusionales, pero también aparece en idiomas consolidados. Por ejemplo, en español, la conjugación de ciertos verbos en la primera y tercera persona del singular son idénticas, tales como puede ser yo bailaba, él bailaba, ella bailaba. De modo que si simplemente se dice bailaba, resulta ser imposible saber a cuál de los tres casos se refiere. Siguiente, por favor. No le cambia esto. Bueno, esa era de sincretismo lingüístico. Siguiente, por favor. Y bueno, pues para finalizar tendríamos que resaltar que la transculturación ocurre cuando una cultura se alimenta de otra y florece una cultura nueva. Y por otro lado, el sincretismo es un conjunto de elementos y costumbres característicos de una cultura. Gracias. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que hayan disfrutado mucho de este video y ojalá se hayan quedado con un mensaje acerca de la ética y los valores sobre la globalización. Agradecemos a todos por su tiempo y por su atención. Mi nombre es Carlos Gustavo Sánchez de la Rosa y en nombre de todo el equipo les doy las gracias por llegar hasta este punto del video. Que tengan un excelente día y hasta luego.